Muchísimas gracias, se pueden sentar, el Señor les siga bendiciendo. Wow, qué buena noticia que por causa de la cruz podemos ser perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. Amén. No por nosotros, sino por lo que Cristo Jesús hizo, porque nosotros no tenemos mérito alguno. Amén. Primero a los Corintios capítulo 15, es un pasaje clásico, uno de los pasajes clásicos con relación a la resurrección. Vamos a leer hasta el versículo 5, hasta el 6, vamos hasta el 6, pero vamos a predicar un pasaje más extenso. Padre, ahora que nosotros nos estamos exponiendo a la exposición de tu palabra, es tu palabra. Sí, nosotros entendemos el español, pero el mensaje solamente lo podremos entender si tu Santo Espíritu abre nuestras mentes, nos da el entendimiento para recibirlo. Te ruego, oh Padre, que hagas eso con nosotros. Danos oídos espirituales, danos ojos espirituales, danos una mente que se doblegue delante de ti para escucharte, para aceptar, para asimilar lo que tú nos comunicas. Rogamos, oh Señor, que abras las páginas de este libro, la Biblia, tu palabra, a nuestro entendimiento. Esto te lo pedimos, por favor, para Cristo y por Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dice así la palabra. Además, Pablo está escribiendo a los Corintios, ¿verdad? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 15 es muy peculiar, es una gran bendición. Pero recuerden que esta carta que Pablo escribió a los Corintios fue una carta para corregir muchas cosas que estaban sucediendo en esa iglesia que no estaban bien. Había divisiones, había carnalidad, había mal uso de los dones, había pecado terrible en el medio, ¿verdad?, de la iglesia. Pues una de las cosas también que Pablo quiso corregir era el tema de la resurrección de los creyentes. La resurrección de los creyentes, porque había problemas con esa creencia. Entonces Pablo lo inserta aquí en lo que los editores pusieron como el capítulo 15 de 1 Corintios. El 1 Corintios 15 es la defensa del apóstol Pablo de la resurrección de los creyentes, la resurrección física de los creyentes. Pero el argumento de él entonces es el siguiente: yo les instruí el evangelio a ustedes. Y este evangelio es que Cristo se encarnó, que Cristo vivió sobre esta tierra, que predicó el evangelio y que murió, resurrección de los creyentes, al tercer día, la resurrección física de los creyentes, vivo, resucitado, antes de ascender al cielo. Ustedes creyeron esto, ustedes creyeron este evangelio, estas verdades, ustedes creyeron que Cristo Jesús resucitó. Entonces,
ustedes tienen que creer también que los creyentes van a resucitar. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco lo hizo. Ese es el argumento del apóstol Pablo en todo el capítulo. Por eso, más adelante del capítulo, él explica, no, es que nuestra resurrección, igual que la de Jesús, es una resurrección en un cuerpo glorificado. No es que este cuerpo que tenemos ahora va a revivir tal como está. No, vamos a ser levantados por el poder de Cristo, un cuerpo glorificado, igual que el del Señor Jesús. Y él lo explica eso para el final del capítulo. Pero nosotros nos vamos a concentrar esta mañana específicamente en la defensa de la resurrección del Señor Jesucristo, que él utiliza eso para decir, óyeme, los muertos sí resucitan, nosotros sí vamos a resucitar. Si nosotros no vamos a resucitar, porque los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Ese es el argumento de él. Grecia tenía dos divisiones principales en aquel tiempo, que era al norte, la mitad del norte se llamaba Macedonia, la mitad del sur se llamaba Acaya, y Corinto era la capital de Acaya. Por lo tanto, era uno de los centros principales de toda la filosofía, de toda la cultura griega de aquel tiempo. Los griegos, naturalmente, influenciados por sus filósofos, en todo lo que ellos hacían, eran totalmente influenciados. Es natural, pues, que los creyentes, que aquellos que creyeron en Cristo, aquellos que se convirtieron a Cristo, pues hayan venido a Cristo con una carga filosófica tremenda de todas esas ideas que presentaban esos filósofos del tiempo. Y todos esos arraigos filosóficos venían con ellos. Por ejemplo, el filósofo Celso escribió ardientemente en contra de los judíos y del cristianismo. En el libro que es Harvard Theological Review, o podemos quizás traducirlo como una crítica teológica de Harvard, dice que para Celso, ahí leemos que para Celso, ese filósofo griego, la resurrección es la esperanza de los gusanos. Así veía él la resurrección. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo veía de esa manera? Bueno, el doctor MacArthur nos enseña que para los filósofos griegos la idea de la resurrección era absolutamente inaceptable porque ellos tenían un concepto errado de la resurrección de los muertos. Ellos decían, ¿cómo es posible que los cristianos se gocen con la idea de que algún día van a resucitar con un cuerpo que se ha podrido y descompuesto? Eso es completamente ridículo. Claro, ellos no entendían el tema de la resurrección. Por eso Pablo, aquí en 1 Corintios 15, explica lo que es la resurrección y que nosotros no vamos a resucitar con este cuerpo, sino con uno glorificado. Okay. Poco se predica realmente sobre la resurrección. Nosotros mencionamos la resurrección quizás menos común de lo que deberíamos en las predicaciones, pero sobre la resurrección específicamente predicamos poco, lamentablemente. Pero nosotros hoy deseamos repasar esta gloriosa doctrina para nuestro gozo, fortaleza y esperanza. La resurrección de Cristo es una verdad gloriosa, innegable, irrefutable e irreducible también. Una verdad que debemos creer para ser salvos. Como Pablo dice ahí mismo en el versículo 2, que si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es parte irreducible del Evangelio.
Por lo tanto, lo que podemos ver aquí en estos versículos como primer punto es que la resurrección es necesaria. La resurrección de Cristo es necesaria. Sin la resurrección, el evangelio no está completo. Tan sencillamente. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces él comienza a predicar sobre la resurrección. Eso es el evangelio. La resurrección es un requisito para la salvación, acabamos de ver en el versículo 2. En Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo que muchos de ustedes conocen muy bien, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, la resurrección es un requisito para creer en la resurrección de Cristo, es un requisito para la salvación. Porque si no, si Cristo no resucitó, ¿qué Salvador tenemos? ¿Un Salvador muerto? No puede salvar a nadie. La resurrección de Cristo se volvió parte del credo fundamental de los cristianos, de los creyentes en sus inicios. Y nosotros vemos ese credo aquí en los versículos 3 al 6, probablemente, no sé si el 7 estaría incluido. Del 3 al 7, es un credo. Pablo recibió este credo temprano en su vida, después de su conversión. Y ese credo que él recibió, él lo traspasó a los corintios. ¿Qué es un credo? Los diferentes diccionarios lo definen de esta manera: una oración que enuncia y simboliza la fe cristiana. Otro dice, es una declaración formal y ritual de los más importantes principios de la creencia cristiana. Y otro más dice, una declaración preparada y autoritativa de los artículos más importantes de la creencia cristiana. Lee Strobel, que escribió varios libros, en el libro que él escribió sobre la resurrección, él dice, es una declaración que los cristianos memorizaban y recitaban resumiendo sus creencias. Ellos memorizaban y recitaban para mantener viva, mantener corriendo esa verdad. Y entonces esa es la parte. ¿Cuál es el credo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Esa es parte del credo, o quizás era el mismo credo que Pablo había creído y lo había transferido a los corintios. Poco después de su conversión fue que Pablo escribió esto. ¿Cómo sabemos? Bueno, por diferentes fuentes históricas. Por ejemplo, primero a los Corintios fue escrito allá por el año 56, 55. Pablo estuvo en Corinto entre el 49 y el 51. Y entonces ya para ese tiempo ya él tenía el credo, y el credo, para que esté diseminado entre los creyentes de todo el imperio romano de aquel tiempo, necesitaba tiempo. Por lo tanto, Pablo recibió el credo mucho antes de escribir la carta a los corintios. Ya para este momento el credo corría ampliamente, fue parte de su formación teológica, de la formación teológica del mismo Pablo. Entonces,
la declaración de este credo está totalmente apegado a las Escrituras. Como dice ahí, 2 veces en el versículo 3 dice, conforme a las Escrituras, y en el versículo 4 dice, conforme a las Escrituras. Tiene que estar conforme a las Escrituras para que sea realmente parte de la fe cristiana. Y el credo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esto significa que si Él murió, significa que Él tuvo que haberse encarnado, Él tuvo que ser humano y Él tuvo que vivir como humano. Entonces habla de su encarnación y su humanidad, pero también identifica a Jesús como el Mesías, porque dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo es el título griego para el título Mesías, que es en hebreo. Entonces ya él lo identifica a Jesús como el Mesías que había de venir a los judíos. Y también habla aquí de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Muerte expiatoria significa que Él murió por o en lugar de y para beneficio de los pecadores. También dice el credo que Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Su muerte fue verificada y fue confirmada. Él fue sepultado y su sepultura estaba bien identificada por ellos. Y Él estuvo 3 días sepultado. Esto significa que todos sabían esta verdad entre los creyentes. Porque esto no, como el mismo Lucas dice, esto no es algo que fue hecho a escondidas, y Pablo también lo utilizó delante de su defensa. Dice durante su defensa, esto no es algo que se ha hecho a escondidas. Ustedes saben bien, hablando con el rey. Dice, ustedes saben muy bien, todo esto es público, no ha sido escondido en ningún momento. ¿Por qué? Porque es justamente lo contrario a la fe cristiana. La fe cristiana no es para vivirla de manera personal, particular y escondida. No, la fe cristiana es para que sea pública, es para que sea diseminada, es para que sea predicada en palabra y con nuestra vida. No es para ser escondida. No es para que nos avergoncemos de ella, es al revés. Nosotros creemos en el Cristo resucitado. Él está vivo, Él es nuestro Señor. Y este debe ser nuestra alegría, debe ser nuestro gozo, debe ser nuestra proclamación constante. Que tenemos un Salvador que sí puede salvar, sí puede perdonar y sí puede dar vida eterna. Y este Salvador es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue sepultado. ¿Cómo eran las sepulturas de aquel tiempo? Las sepulturas muy comúnmente eran cuevas que se hacían al lado de las montañas. Había algún tipo de montaña, algún tipo de cerro, y se cavaba, se hacía un hueco dentro del lado de la montaña y se excavaba y se sacaba todo ese material, y entonces ahí se colocaban los muertos. Y entonces rodaban una piedra, también hacía una piedra que rodaba hacia la puerta y así la tapaba. El Señor Jesucristo fue colocado en una sepultura de ese tipo, la sepultura de Simón, de José de Arimatea. Me confundí con el Simón que fue que cargó su cruz. Por lo tanto, amados hermanos, este credo lo que está diciendo es algo obvio para ellos, algo que ellos bien lo sabían y que nosotros también lo sabemos.
no con la misma experiencia que ellos lo sabieron, porque ellos lo palparon. El apóstol aquí, versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea que había testimonio vivo de esas cosas. La resurrección, amados hermanos, fue profetizada en el Antiguo Testamento. Pedro da testimonio de David, cuando David dice, Pedro lo cita en su mensaje de Hechos capítulo 2, versículos 30 y 31, que dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto es Pedro hablando de David, que David lo cita en ese salmo. La resurrección fue parte central de la predicación de los apóstoles, la resurrección de Cristo. Tanto así, estimados, que ellos murieron porque sabían que habían visto a Cristo resucitado, lo habían visto vivo. No fue una alucinación, fue que ellos compartieron con ellos estuvieron con él, incluso hasta comieron con él. No es una alucinación como algunos han explicado. Además que las alucinaciones en grupo están muy cuestionadas. En Hechos capítulo 2, versículo 23, Pedro dice: a refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, nuestro Señor Jesús. También ya leímos Hechos 2, el 30 al 31, Hechos 4, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, como nosotros vemos en esta semana mucho de eso en nuestros entornos. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hechos 26, 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. La resurrección de Cristo era parte central de la predicación de los apóstoles. Estimados, sin la resurrección de Cristo estamos aún condenados. Entonces, la resurrección es necesaria, pero también la resurrección es irrefutable, es incontestable. Hechos 1, versículo 1, Lucas, acuérdense que Lucas era médico, tenía un ojo fino para los detalles, pero también se convirtió en historiador. Él era culto, estaba bien preparado, y eso se nota en sus escritos, tanto de Hechos como del Evangelio. Y él dice, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, dice Lucas, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A eso se refiere al Evangelio. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían
escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él, como investigador, Lucas, un historiador e investigador, él dijo, es que las pruebas de su resurrección son indubitables. No hay forma de rechazarlas. Digo, tú puedes rechazarlas, pero por asuntos personales, pero no por la falta de pruebas. Pero ustedes saben que algo muy interesante. No existe testigo humano alguno de la resurrección de Cristo. La cara de algunos de ustedes. Del mismo hecho de la resurrección, no existe testigo humano alguno. No hubo ninguna persona que estaba presente cuando Cristo resucitó. Pero eso no es un problema. ¿Ustedes saben por qué? No hubo ninguna persona presente en el momento que Dios creó los cielos y la tierra. Con que Dios estuviera ahí fue suficiente. Ahora, después que Él resucitó, hay muchas pruebas, el mismo Lucas dice, indubitables, irrefutables, de que Él apareció vivo. De que Él apareció vivo. Porque son muchos los testigos que lo vieron vivo, y eso Pablo lo quiere establecer aquí. Él dice, mira la credibilidad de los testigos, Cefas, en el versículo 5. Y Cefas era Pedro, y todos conocían a Pedro, y el carácter de Pedro, y como Pedro estaba siendo perseguido por la fe también, y él insistía que había visto a Cristo resucitado, y estaba dispuesto a dar su vida por él. Los 12, ahí en el versículo 5 también. La credibilidad de cada uno de ellos, no eran unos locos viejos. Más de 500 a la vez, muchos de ellos todavía vivos. A Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús, era hermano en la carne de Jesús, que era completamente, como nosotros decimos en República Dominicana, estaba muy chivo con Jesús, mientras Jesús estaba vivo. Era su hermano, habían crecido juntos. Pero después que Cristo resucitó, Jacobo se convirtió entonces en la cabeza de la iglesia de Jerusalén. De nuevo menciona a los apóstoles en el versículo 7. Quizás algunos piensan que se está refiriendo a los 70, a aquellos 70 que el Señor Jesús envió en Lucas 10. Y después aparece Pablo. Pablo dice, por último se apareció a mí. ¿Por qué Pablo? Pablo tenía todas las de perder. Absolutamente todo que perder. Pablo era joven. Pablo tenía una posición social muy elevada. Y no solamente social, sino él era muy educado, bien preparado. Preparado y entrenado y educado a los pies de Gamaliel. Ustedes me perdonan, siempre me perdonan y gracias por eso. Y él no solamente eso, sino religiosamente estaba encumbrado también, siendo bastante joven. La autoridad que se le había entregado era inmensa. Tenía autoridad religiosa y autoridad militar también. Tenía todas las de perder. ¿Por qué Pablo perdería todo eso si la resurrección fuera mentira?
Él estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba consintiendo en la muerte de los creyentes. Estaba llevando hombres, mujeres y niños a la cárcel por todo el imperio. ¿Por qué él cambiaría drásticamente de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en un perseguido en la iglesia? Una persona de esas características, igual que todos los demás, no darían sus vidas por algo que ellos saben que es una mentira. Estimados, nosotros sabemos que a través de los siglos, del tiempo, de la historia, han habido muchas personas mártires de religiones. Sabemos eso. Pero todos ellos están convencidos, ¿ok? Ellos tienen fe de lo que ellos creen es verdad. Pero un grupete de estos como ellos, sabiendo que es mentira, todos estén dispuestos a dar sus vidas, cada uno de ellos, por una mentira. No, eso no funciona. Eso no funciona. Y Pablo tampoco. Estos testigos podían ser consultados en el momento que Pablo escribió. Hubiese sido demasiada audacia de parte de Pablo hablar sobre algo que era mentira, citando testigos sobre una mentira, testigos que todavía estaban vivos y que podían ser consultados. No, todos ellos sabían lo que habían visto. Sabían que habían interactuado con aquel que había muerto y que resucitó. El argumento de que ellos hubieran confabulado para engañar no resiste la prueba del tiempo y la prueba de la persecución. En el tiempo, estamos hablando 500 personas, más los 12, más otros. En el tiempo, algunos de ellos hubiesen comenzado a decir, nos vemos más tarde, ¿ok? Nos vemos ahorita, porque la persecución se arreciaba. Y no era una persecución de que te cortaban la cabeza y punto, es que ellos maltrataban a quien perseguían. La resurrección es irrefutable. Hoy, ¿cuáles son nuestros testigos? Nuestros testigos son los numerosos manuscritos bíblicos que resisten la más estricta evaluación histórica. Un historiador que se respete no rechaza los manuscritos bíblicos. No los rechaza. Porque si los rechaza, solamente los rechazaría por su filosofía personal. No lo rechazaría en base a la categoría que tienen esos manuscritos como historia, porque son exactamente la misma forma como se evalúa un manuscrito de cualquier libro de la Biblia, es la misma forma que históricamente que se evalúa los manuscritos del mismo Celso, de Orígenes y de todos los demás. De la misma forma. Entonces, si rechazas estos, tienes que rechazar aquellos también. El problema es que de los demás manuscritos hay unas cuantas copias nada más, algunos solamente trozos, pero de los manuscritos bíblicos hay miles, decenas de miles de copias o porciones de ellas, a través de muchos siglos. Y es interesante cómo coinciden, no importa si fue escrito 1000 años después o 1000 años antes, coinciden, lo que significa que eran copias fieles, eran y son copias fieles. Las diferencias que hay son mínimas, y ninguna de esas diferencias cambia el significado del texto. Entonces hoy los testigos son esos manuscritos que tenemos, que son testigos históricos
avalados por otros testigos aún no religiosos. Tenemos, por ejemplo, el historiador Josefo del tiempo de Cristo, que habla ampliamente. Josefo no era un seguidor de Jesús, no era cristiano. Y habla ampliamente de Jesús y de los cristianos. Y también Suetonio, otro historiador romano, también en sus investigaciones, él habló con desdeño de los cristianos y de Jesús, pero lo menciona como parte de la historia que él estaba viviendo en aquel tiempo, o historia que había pasado. Entonces hoy los testigos también son la historia atestada de mártires con vidas tan transformadas por el Cristo vivo, el Cristo resucitado, que sus vidas de tal manera transformadas ofenden a muchos. Eso es increíble, pero es cierto. La vida de los cristianos que han sido transformados por Cristo ofenden a muchos. Hay muchos que se sienten ofendidos por la transformación que el Señor hace en algunos de nosotros. Y eso es absurdo, ¿verdad? Pero sí, sucede. Porque se sienten acusados, se sienten que por nuestras vidas ser transformadas, ahora sienten que nosotros lo estamos acusando. Porque antes andábamos bebiendo, fumando, no sé cuándo, en drogas, en esto, en mujeres, y bla, bla, bla. Ya ustedes saben todo lo que eso significa. Ahora el Señor nos ha transformado, el Señor nos ha dado vidas santas. Y cuando nos invita, decimos, no, espérate, ahí no. ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo que yo soy un pecador? Bueno, sí, igual que yo. Somos pecadores, por eso necesitamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La resurrección, amados, en tercer lugar, es la zapata de la fe cristiana. Y creo que ya ustedes se han estado dando cuenta de eso. Pero ustedes saben que para que haya resurrección se requiere prueba de muerte. Y hay muchos que han cuestionado la muerte de Cristo. Muchos cuestionaron de que Él realmente murió en la cruz. Y eso es una proposición que ha sido refutada, ha sido desmontada, ha sido desacreditada montones de veces. Pero hay gente que sigue regresando a que no, porque Él realmente no murió. Él se desmayó en la cruz. Bueno, amados, déjenme decirles algo. Hay que entender lo que significa una golpiza por medio de los romanos. Cuando ellos le daban latigazos, era con un látigo de cuero, con bolitas de hierro agarradas a las tiras y también con pedazos de hueso rotos y por lo tanto afilados. Y el puño era un pedazo de madera y las tiras eran largas. Y cuando esas tiras le daban al cuerpo, se enrollaban en el cuerpo. Y cuando los soldados agarraban y volvían hacia atrás, esas tiras con los pedazos de hierro y con los pedazos de hueso cortantes, al jalar las tiras, pues rasgaban la piel. Y normalmente allá en Israel eran 39 latigazos mínimo. Imagínense cómo quedaba la piel del que recibía los latigazos. De hecho, la historia cuenta que muchos, no sé si la mayoría, pero muchos de los que recibían los latigazos antes de ser crucificados ni siquiera sobrevivían. No llegaban a ser crucificados porque no sobrevivían a la golpiza que recibían.
el Señor Jesucristo recibió eso. Y Él estaba sumamente débil, tanto así, ustedes saben bien, que Él no logró llegar a la cima del Monte Calvario con la cruz. Y tuvo que ser sustituido por Simón. Él estaba sumamente débil ya antes de ser crucificado. Entonces llegó al Calvario y fue clavado en el madero y fue colgado en la cruz. Estimados, hay que entender lo que significa la crucifixión. En primer lugar, los clavos eran clavos más o menos de ese tamaño, llegaban casi a 6 pulgadas. Y penetraban justamente en la muñeca era considerada parte de la mano, justamente ahí. Amados hermanos, ahí cruza el nervio mediano. ¿Usted alguna vez se ha dado un tablazo ahí? En el huesito de la contentura. Y yo no sé por qué le dice contentura, porque contentos no salimos nosotros de ahí. ¿Usted se ha dado cuenta el dolor terrible que eso provoca cuando se le da en ese nervio? ¿Cuánto a usted le ha pasado eso? Los otros no están vivos todavía. Terrible dolor. Pues ese es el nervio que llega hasta ahí. Y cuando ese clavo cruzaba, laceraba ese nervio. Imagínese el dolor, la agonía, no solamente por la herida, sino por estar ese hierro, ese clavo constantemente chocando ese nervio. Y entonces después todo el peso colgado sobre esos 2 puntos. Los pies clavados también. La muerte por crucifixión, estimado, aquellos que no lo saben, es una muerte por asfixia. No es por las heridas. Pudiera ser por las heridas de los latigazos. Pero si una persona no hubiese recibido latigazo, hubiese sido colgado, clavado y colgado de la cruz, no hubiese muerto por las heridas de las manos y de los pies, sino por asfixión. Porque el cuerpo colgado está realmente para respirarse, es el diafragma que tiene que elevar el cuerpo. Y llega un momento que el diafragma, que es un músculo, se cansa. Entonces la persona tiene que impulsarse sobre los pies que están clavados para traer otro soplo de aire para dentro de los pulmones antes de desplomarse otra vez. Después de unas horas, los huesos de los hombres estaban desconjuntados y podían tener una separación hasta casi de 6 pulgadas. Y ya ustedes saben lo que eso significa. ¿Por qué rompieron las piernas a los otros 2 que estaban colgados al lado de Jesús? Justamente para que ellos no se pudieran impulsar para recibir aire en sus pulmones nuevamente, sino al no poder impulsarse, morían asfixiados. Los soldados, expertos en lo que hacían, sabían muy bien que el Señor Jesús estaba muerto. Pero para confirmar todavía aún más, hubo un soldado que buscó una lanza y lo clavó de abajo hacia arriba, porque él estaba colgado, y en dirección al corazón. El objetivo era justamente confirmar, era traspasar el corazón para confirmar su muerte. Y llegó la lanza al corazón. Los expertos médicos dicen que sí. Por eso
de la herida salió, como describe Lucas, agua con sangre. Porque el corazón está cubierto de un saco que tiene un líquido claro. Los médicos saben lo que eso, cómo se llama y todo eso. Yo no retengo esos nombres. Por lo tanto, sí hay evidencia clara de que la lanza cruzó el corazón. Estimados, Jesús murió, bien muerto. Eso está bien claro. Él murió. Él fue sepultado. Él no desmayó. Él no se desmayó. Pero vamos a decir que si por milagro Cristo no hubiera muerto y hubiese sido sepultado en esa condición, recuerden que Él fue sepultado envuelto en trapos y con hasta 100 libras de especies envuelto. Si los látigos no lo mataron, si la cruz no lo mató, si la lanza en el corazón no lo mató, las envolturas lo hubiesen asfixiado. Pero vamos a suponer que por milagro las envolturas, ni los latigazos, ni la cruz, ni la lanza, ni las envolturas lo mataron. Como él hubiese sobrevivido 3 días y 3 días completos sin agua y sin comida, en el estado en que estaba. Cuando ya él en la cruz había gritado que tenía sed, ¿por qué? Por la gran cantidad de sangre que él había perdido. Pero si por milagro él hubiese, ¿verdad?, sobrevivido los latigazos, la cruz, la lanza, las envolturas, las heridas infectadas, entonces él se tuviera que levantar y rodar la piedra, que normalmente se necesitaba un buen grupo de hombres para rodarla. Rodarla para cerrarla era fácil, porque era una piedra redonda, relativamente redonda, en una inclinación, entonces solamente la empujaban y en la inclinación pues llegaba hasta su punto. Pero para abrirla era contra gravedad, no solamente el peso de la piedra, sino contra gravedad. Entonces Jesús en esa condición pudo, como hombre, ¿verdad? Porque ellos están evaluando esto no como Dios, sino como hombre. Pudo rodar la piedra. Y vamos a suponer que por milagro, otro más, ¿verdad? Los latigazos, la cruz, la lanza, las envolturas, las heridas infectadas. Ahora otro milagro que él solo como hombre rodó la piedra de no sé cuántas toneladas contra la gravedad. Ahora él tenía que enfrentarse a todos esos guardias también solito, en la condición que estaba. ¿Ustedes ven? ¿Por qué en vez de creer todos esos milagros, entre comillas, mejor no creemos en el milagro de que Dios lo levantó de los muertos? Amén. Amén. Así mismo. Es tan ridículos los esfuerzos de aquellos que quieren negar a Cristo y su resurrección. Algunos proponen que las mujeres se equivocaron de tumba. Se equivocaron de tumba las mujeres, ¿verdad? O sea, de repente se le olvidó dónde que Cristo fue sepultado. Y se les olvidó. Y llegaron a una tumba que sí estaba vacía. Vaya. Pero ustedes ¿saben qué? Cuando dieron aviso a los apóstoles, Pedro y Juan salieron corriendo. Ellos se equivocaron también. Pero no solamente ellos, sino las demás mujeres también se equivocaron. Y los demás apóstoles también se equivocaron. Y por cierto, también los líderes, sacerdotes, fariseos, saduceos y todos los demás también se equivocaron. Porque si es verdad que se hubiesen equivocado de tumba, no hubiese la necesidad de decirle a los guardias, oye, nosotros te vamos a defender. Pues vamos a decir que ustedes se quedaron dormidos, nosotros los vamos a defender.
Porque lo único que tenían que decir, oye, ustedes sí hablan disparate. Miren la tumba ahí, todavía está cerrada. ¿Verdad? Son tan absurdos esos argumentos, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el velo todavía está sobre sus ojos. Por eso debemos hablarles con misericordia y con gracia, para que el Señor, en su gracia y en su misericordia, les quite el velo y les ayude a ver. Estimados, si Cristo no resucitó, todo el edificio de la fe cristiana es solo un castillo de naipes. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tratado de construir, ¿verdad?, un castillo con cartas, colocando una carta encima de la otra, ponemos las cartas así, después otra así, y después una horizontal, y después más. Ustedes, es verdad, hasta con un soplo de un bebé eso se cae. La fe cristiana no existiera hoy si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no está vivo. Estimados, el cristianismo bíblico ha vencido todo tipo de obstáculo a través de estos 2000 años. Ha conquistado el tiempo, la persecución a los mismos cristianos muchas veces. Trataron de eliminar la Biblia, los ataques filosóficos a través del tiempo y los ataques de la llamada ciencia. Ustedes saben que, hermanos, la verdadera ciencia no contradice las Escrituras. Si Cristo Jesús no está vivo, todos nosotros aún estamos en nuestros pecados y por tanto estamos perdidos, según dice el versículo 18. Si Cristo Jesús no está vivo, los que creyeron en el Antiguo Testamento también están perdidos. Si Cristo Jesús no está vivo, todos nosotros somos los más dignos de condolencias, de pésame y de lástima, dice el mismo apóstol Pablo ahí en el pasaje. El mismo Lee Strobel dice lo siguiente, escribe lo siguiente, resumiendo: si la resurrección es falsa, el cristianismo es refutado. Pero si es verdad, entonces, sin importar lo que cualquiera de las religiones del mundo enseña, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y eso lo cambia todo, lo dice él. ¿Quién fue Lee Strobel? Lee Strobel es todavía, pero en su momento él era un periodista, experto en leyes, trabajaba para el Chicago Tribune y recibió un Pulitzer en su momento, y su principal tarea era asistir a los tribunales para las noticias que sucedían en los tribunales de los grandes problemas. Él conocía las leyes, él sabía investigar, él era un periodista investigador, ateo. Y sucedió algo que él no se esperaba. Su esposa se convirtió a Cristo. Y él esperaba lo peor, pero comenzó a ver cambios en los valores y en el carácter de su esposa, y le llamaron la atención. Y aceptó una invitación de la esposa a asistir a un culto. Y escuchó el mensaje del pastor en ese momento, y él dijo, es interesante todos los argumentos que él tiene. Y él, como investigador, decidió, él le gustó, tuvo sentido lo que dijo el pastor, pero él decidió levantarse para refutar la fe cristiana, para sacar a su esposa de esa secta religiosa. Entonces se embarcó en 2 años para investigar la fe cristiana, y todas
las grandes doctrinas de la fe cristiana que estaban alrededor de Cristo. Pero lo más importante de todo, no importa qué tan sabias pueden ser las doctrinas cristianas, lo más importante de todo es si Cristo está vivo o no. Y después que él investigó, él se quedó sin argumentos y se entregó al Señor Jesús 2 años después. Él tiene varios libros: el caso de Cristo, el caso de la fe, el caso de la creación, el caso de la resurrección, entre otros muchos. Por último, estimados, la resurrección de Cristo Jesús es real. Él ha resucitado de verdad. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pablo declara sin tibuteos que Cristo Jesús está vivo, la muerte no lo retuvo, ya presentó las pruebas. La muerte entró por Adán, y él dice, versículo 21 y 22, y afectó a todos los hombres, y Cristo como hombre tuvo que morir. La muerte es el último de nuestros enemigos, dice él en el versículo 25 y 26, pero la muerte fue vencida por el Señor Jesús. Su victoria lo confirma como el soberano de los soberanos, versículo 24 al 28. Como Él ha resucitado, estimados, nosotros también seremos resucitados. Esa es nuestra esperanza. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otro testimonio del mismo Lee Strobel. Dice él: mirando atrás, estoy citando, puedo ver que esto, es su momento de la conversión, fue nada menos que el evento pivotante de toda mi vida. En el tiempo, mi carácter, valores, actitudes, prioridades, cosmovisión, filosofía y relaciones comenzaron a cambiar para bien, dice él. Tanto así que unos meses después que me convertí en seguidor de Cristo, nuestra hija de 5 años, Allison, quien previamente conoció un padre que había sido profano, enojado, agresivo verbalmente, borracho y demasiado a menudo ausente, ella se acercó a mi esposa y dijo, 5 años, mami, quiero que Dios haga conmigo lo que hizo con papi. Ese es el poder del Cristo resucitado. Y es a Él a quien nosotros adoramos. Es a Él quien hemos decidido entregar nuestras vidas. Es a Él a quien debemos servir. Es a Él que servimos sin excusas. Servimos incansablemente. Es a Él, hermanos, no es a la Iglesia Bautista Cristiana a quien servimos. Cuando tú estás sirviendo en cualquier capacidad que tú estés sirviendo, recuerda, es a Cristo resucitado, al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, el soberano de los soberanos, al Príncipe de paz. Él es a quien tú estás sirviendo a través de esta iglesia local. Él es quien merece toda la honra, toda la gloria, porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad de meditar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Quizás esta mañana tú quieras salvar algún alma que esté aquí presente o que nos esté oyendo y viendo a través del internet. Pedimos, oh Señor Dios del cielo, haz la obra que ninguno de nosotros puede hacer, ni debe tratar de hacer. Meditamos en tu palabra, nos gozamos en ella, pero tú eres el que da la vida. Pedimos, oh Señor, que quizás esta mañana alguno quiera entregarse a Cristo. Si tú estás aquí presente o estás oyendo y quieres entregarte al Señor Jesús, queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Si levantas tu mano, vamos a orar por ti y queremos orar contigo también.
No te vamos a avergonzar. Sencillamente queremos orar contigo mientras tú te entregas a Cristo. ¿Hay alguien? Quizás a través del internet, si estás ahí, si deseas, dile al Señor Jesús, perdona mis pecados. Ciertamente creo que tú eres el Cristo vivo, el Señor de señores, el Salvador. Quiero que tú seas mi Salvador, Señor. En este momento abandono mi vida y me entrego a ti. Sé tú mi Salvador y Señor. Pues Padre, tú conoces los corazones. Te ruego, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Y si alguno se entregó a ti, Señor, ayúdale a crecer en Cristo. Recibe tú la honra y la gloria. Amén. Señor, le siga bendiciendo.